Dios para sanarte. En ti está el poder. Bendiciones, bendiciones a todos. ¿Cómo están? El Padre les bendiga. Reciban un fuerte abrazo. Bendiciones, bendiciones a todos. ¿Cómo están? El Padre les bendiga. Reciban un fuerte abrazo hoy. Gracias por estar hoy aquí. Quiero saludar a todas las personas que ya se están conectando en este momento. Bendiciones, bendiciones, Marcela. Dios te bendiga. Un saludo para ti. ¿Quién más está ahí conectándose? Marinelis, Dios te bendiga. Bienvenida, bienvenida. Gracias por estar aquí. Bendiciones a todos. Alejandra, Dios te bendiga. Desde Ecuador, bendiciones. Gente hermosa de Ecuador. Gente hermosa de Venezuela. Celso, Dios te bendiga, Celso. Bienvenido. Hija de Dios, bendiciones también. Bienvenida, bienvenida. Reca setele carrión solo. Gracias, Jesús. ¿Quién más está por ahí? A ver. Bendiciones. Vamos, ayúdenme a compartir la transmisión en este momento para que otras personas puedan ser bendecidas también. Guillermo, Dios te bendiga. Bienvenido. Bendiciones, bendiciones a todos. El Padre les bendiga. Reciban un fuerte abrazo. Gracias por estar aquí hoy. ¿A quién más tenemos por ahí? A ver. ¿Quién más está aquí con nosotros hoy? A ver, Dios les bendiga. Gloria, Eduardo, bendiciones, bendiciones a todos. El Padre les bendiga. Reciban un fuerte abrazo. Gracias, Alejandra, por compartir. Bendiciones para ti. Bueno, hoy tenemos un live, una masterclass. Quiero enseñar un poco sobre las 3 dimensiones de hablar en lenguas. Yo no sé cuántos de los que están aquí hablan en lenguas, cuántos de los que están aquí entienden un poco con respecto a las lenguas. Algunas personas, algunas denominaciones no creen en las lenguas, no entienden el tema con respecto a las lenguas. Yo tengo un libro que he escrito de mi autoría que se llama Lenguas Sobrenaturales. Está en Amazon. Aparte de eso, tengo muchos temas con respecto a las lenguas, ya que nosotros como profetas de Dios les enseñamos a nuestros alumnos proféticos que las lenguas son un sistema de carga para el profeta. Son un sistema de carga y un sistema de descarga. Escucha esto. Para nosotros los profetas, las lenguas son una de las cosas que son un sistema de carga y un sistema de descarga. Se lo explico. Un sistema de carga porque cuando los profetas oramos en lenguas de manera continua, nuestro espíritu es recargado de manera sobrenatural. Nuestro espíritu comienza a generar poder y comenzamos a cargarnos de poder. Entonces, los profetas continuamente oramos en lenguas. Así como está la oración en el entendimiento, que es tú articulando palabras que son entendibles para la mente humana, asimismo los profetas utilizamos más la oración en lenguas, que nuestro entendimiento no las comprende, pero nuestro espíritu sí. Entonces oramos de continuo y nos cargamos.
somos recargados. Un profeta se levanta y está desanimado, o de repente se siente agotado, cansado, o está con alguna batalla mental, y comenzamos a orar en lenguas y nos recargamos. La oración en lenguas es muy importante. Por eso Pablo dice que el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. ¿Qué significa eso? Que se beneficia a sí mismo. Trabaja consigo mismo, directamente con la persona, con uno mismo. Entonces, el orar en lenguas es muy importante porque es un sistema de carga, ¿ok? De carga. Uy, no tengo ganas de orar. Uy, no tengo ganas de predicar. Uy, no tengo ganas de profetizar. Uy, no tengo ganas de ir a tal lugar. Ok, comienzas. Y comienzas a hablar en lenguas y comienzas a recargarte. De un momento a otro ocurre algo llamado que nosotros lo llamamos así, energizamos nuestro espíritu. Literalmente nuestro espíritu se energiza. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esto? Que se llena del poder del espíritu. ¿Ok? Recuerda que Dios es luz. Dios es luz. Dios es la fuente de luz. ¿Qué es luz? Luz es energía. Cuando tú vas a prender la luz, ¿qué es? Es energía. Por lo tanto, cuando nosotros nos acercamos a Dios, nosotros tomamos de su luz, tomamos de su energía y nuestro espíritu es energizado, es fortalecido o empoderado. Llámelo como usted quiera y no tome mal esta forma de hablarlo o de decirlo. ¿Ok? Entonces, los profetas tomamos la oración, escúchenme bien, en lenguas como un sistema de carga. Vamos, ayúdeme a compartir esta transmisión rápidamente, por favor, para que otras personas puedan ser bendecidas, para que otras personas puedan ser empoderadas, para que otras personas puedan ser dimensionadas de manera sobrenatural. Amén. Entonces, lo vuelvo a repetir, los profetas usamos la oración como un medio de carga y como un medio de descarga, o como un sistema de carga o un sistema de descarga. Si usted se levanta desanimado, usted se levanta en batalla, usted se levanta de repente con el pie izquierdo, como dicen algunos, ponte a orar en lenguas y vas a ver cómo tu espíritu se energiza, cómo tu espíritu se empodera, cómo tu espíritu se anima, se posiciona y tendrás un día extraordinario, ¿ok? Por otra parte, escúchame esto, cuando, por ejemplo, tú te levantas y dices, uy, tuve un sueño, pero no lo recuerdo, pero sientes que debes recordarlo porque es importante. Hay ciertos destellos. ¿Qué ocurre? Ocurre que tu espíritu necesita ser fortalecido para recoger la información que se te dio en el mundo espiritual que no pudiste retener en tu espíritu. Escucha esto, ¿ah? Entonces, ¿qué haces? Hablas en lenguas. Y cuando hablas en lenguas, tu espíritu se fortalece y comienza a recoger la información del mundo espiritual que perdiste al despertarte y olvidaste, ¿no? Lo que llamamos sueño. ¿Qué es un sueño? Un sueño es información del mundo espiritual, ¿ok? Entonces, escuche esto. Por eso es importante hablar en lengua. Hoy yo no voy a hablar, no voy a enseñar con respecto a esto. Solo estoy dando algunas perlas. Yo quiero hablar sobre las 3 dimensiones de hablar en lenguas, pero hoy estoy solamente dando algunas perlas con respecto a la importancia de hablar en lenguas, de utilizar este lenguaje espiritual. Amén. Por otra parte, ¿por qué digo que las lenguas son un medio de carga y de descarga? De carga porque nuestro espíritu se energiza al hacerlo, se fortalece, se dimensiona, pero de descarga, ¿por qué? Porque a través de hablar en lenguas nosotros podemos descargar misterios, descargar revelación, descargar información. Por ejemplo, hay momentos donde no sé si usted ha visto, pero los profetas estamos de repente dando una palabra a una persona y le digo, ven tú, ven Dios, ven, quiero darte una palabra de parte de Dios. Y le digo, mira, el Señor me está mostrando esto. Y de repente paro y digo, Breca, Shenterica, Dabasturia, Andaraya. Y comienzo, y el Señor me muestra esto, y comienzo, cada vez que hablo en lengua, estoy descargando revelación, información del mundo espiritual con respecto a esta persona. Si de repente tú como profeta de Dios, si hay algún profeta aquí, o hay personas proféticas, o gente con dones de profecía, escúchame bien, y hay momentos donde tú llamas a alguien, pero parece que te quedaras sin profecía, te quedaras sin información divina para entregarle a una
persona o sientes que tus profecías son muy pequeñas, muy cortas, ¿qué tienes que hacer? Si hablas en lenguas, habla en lenguas. Deja a la persona ahí y dile, quédate ahí, no te muevas. Y te mueves a un lado y vas, breca, semterian, tarabasto, rabacuriantere, recalabashe que te rebos. Adoras en lenguas. Y marayane y arararay seré. Comienzas a orar en lenguas, a adorar en lenguas. Y una vez que comienzas, ¿qué pasa? Comienzas a descargar información. Luego regresas y le dices, mira, el Señor me permite percibir esto sobre tu vida. Y estoy viendo una situación en tu casa. Y esto es una forma de recarga. Escucha esto. Esto es una forma de recarga. ¿Ok? Deme un segundo que voy a sacar a ciertas personas aquí que entran. No tengo la idea para qué entran ciertas personas que no entienden el reino del Espíritu, no entienden lo espiritual, son naturales, tienen años en la iglesia, tienen años congregándose, tienen años asistiendo, pero con lo único que han tenido un encuentro es con el espíritu de la religión. Pero nunca han tenido un encuentro con el reino de Dios, con el Espíritu de Dios. Nunca, no saben lo que es viajar en el Espíritu, navegar en los reinos del Espíritu, descargar información en el Espíritu. No saben lo que es moverte de manera dimensional. No entienden nada. Solamente lo único que entienden es pecado, 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 santidad. Y no han pasado el ABC del Evangelio. Escucha esto, por favor. La gente necesita crecer. Por eso la iglesia no gobierna. Por eso la iglesia sigue en un ámbito de esclavitud. Como hombres de Dios vamos a orar por la iglesia y le dicen, paren, hermanos, pasen todos aquellos que necesitan sanidad interior. Y pasa la mitad de la iglesia. Hermanos, pasen los que están enfermos, pasa la otra mitad de la iglesia. Hermanos, pasen los que están endedados y pasa el 90% de la iglesia. ¿Por qué la iglesia vive como una entidad derrotista, si la iglesia es una entidad gloriosa? ¿Por qué? Porque tenemos mucha gente desde el altar que enseña un montón de cosas que literalmente no fortalecen el espíritu de la gente. La iglesia en la actualidad, no en general, pero la iglesia en la actualidad le enseña a la gente a sobrevivir, a aislarse y sobrevivir como si fueran seres espirituales que se tienen que esconder hasta que Cristo venga y los lleve a la eternidad. No, eso está equivocado. Usted tiene que empoderarse, usted tiene que entender que usted fue llamado a ser el reflejo de Cristo en la tierra. Usted porta la imagen de Cristo y tiene que desarrollarla, la mente de Cristo, y tienes que activarla y desarrollarla. Usted es un embajador del reino. Usted es alguien que tiene que aprender a gobernar por medio del Espíritu, por medio de la oración. Usted tiene que despertar. Hoy en día tenemos mucha gente que está dormida y entran a canales como estos y entran a cuestionar, ¿será que hay alguien aquí que crea que esto es verdad? ¿Será que tú no lo crees porque tú estás en religión? Tú no has salido de tu marco teológico que te está matando y secando espiritualmente y te lleva a perseguir a los hombres de Dios. Tú estás en la dimensión de Saulo. Saulo perseguía a los hombres de revelación, a los hombres del Espíritu, hasta que de un momento a otro, dentro de la misericordia de Dios, tuvo un encuentro real con Jesús y entonces dejó de criticar lo que antes él perseguía. ¿Alguien me está entendiendo? Y yo profetizo que te llegará el día donde la luz de Dios te golpeará de tal manera que dejarás de perseguir a los hombres de Dios y comenzarás a entender el reino de Dios. Y eso va para todo el que entra aquí, en el nombre de Jesús. Escucha esto. Entonces, ¿qué pasa? Las lenguas son muy importantes. Pablo mismo dice, yo hablo en lenguas más que todos vosotros. Y qué extraño, porque Pablo era el apóstol que hablaba en lenguas más que todos y fue el apóstol que llegó más lejos, fue el apóstol que más escribió, fue el apóstol que hizo cosas súper extraordinarias. ¿Por qué? Porque las lenguas te edifican a ti mismo. Las lenguas te construyen, las lenguas abren dimensiones, las lenguas hacen cosas muy poderosas y por eso es importante tener entendimiento de estos temas. Amén. Es importante tener entendimiento. Ahora, si usted forma parte de una iglesia bautista que no cree ni en aplaudir, escuche esto, salga de ahí porque si no usted va a terminar muriendo espiritualmente. Pero déjeme continuar, por favor. La mayoría de ustedes saben que yo no peleo con la gente, pero cuando entran gente que cargan dimensiones de ignorancia, escuche esto, porque están las dimensiones de la sabiduría y del conocimiento, y hay gente que cargan dimensiones de ignorancia, literalmente. Y a esa gente hay que ponerla en su sitio, porque si no, entran a contaminar. Entonces, escuche esto, por favor. Entonces, las lenguas son un medio de descarga. Si usted es un profeta, o usted es alguien profético, alguien que ama lo profético, o tienes un don de profecía, y sientes que te quedas corto al profetizar, comienza a hablar en lenguas, comienza a adorar en lenguas. ¿Qué va a pasar? Que cuando comiences a hacer esto, se te van a descargar misterios. La Biblia dice que el que habla en lenguas extrañas, dice, habla misterios con Dios.
descarga misterios, recibe misterios, se le revelan misterios. O sea, entra en una comunicación codificada con Dios. Y ahí es donde tú comienzas a recibir profecías, detalles y ciertas cosas que Dios quiere entregarle a una persona. Laura dice, yo amo lo profético. Laura, si tú amas lo profético, mi consejo para ti es forma parte de una escuela de profetas, forma parte de una compañía profética, fórmate, sé instruida, impartida, desarrollada por un profeta o por una profeta, donde verdaderamente ese don pueda fluir en tu vida. Si no sabes a cuál escuela de profetas ir, nosotros tenemos una escuela de profetas. Ahí van a poner la información en unos minutos con respecto a la escuela de los profetas. Me puedes escribir, yo te voy a responder y te voy a enviar la información de la escuela profética. ¿Ok? Hoy yo quiero continuar hablando, escúchenme bien, con respecto a las lenguas. Creo que fue la semana pasada, si no me equivoco, yo hablé aquí dentro de nuestra plataforma, yo hablé sobre el poder de hablar en lenguas. Yo los llevé al libro de Hechos y les enseñaba que algunos piensan que la marca de que el Espíritu Santo está sobre ti es que tú hables en lenguas, y eso no es verdad. ¿Por qué? Porque en Juan 20:20, donde fue el primer escenario donde los apóstoles recibieron el don de las lenguas, perdón, el don del Espíritu o el Espíritu Santo, si no, léalo, Juan 20 en adelante, 21, 22, dice, y se les apareció a los 11, y luego que les habló, les dijo, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. O sea, ellos recibieron el Espíritu Santo cuando Cristo resucitó. Ellos no recibieron el Espíritu Santo cuando estuvieron en Hechos capítulo 2, en el aposento alto. No, eso ahí no, usted tiene que leer la Escritura a profundidad. Yo les hablaba que en ese momento, cuando Jesús sopla y les dice, recibid el Espíritu Santo, literalmente, ellos no hablaron en otras lenguas. Ellos no hablaron en lenguas extrañas. Por lo tanto, el ser bautizado por el Espíritu, la señal principal no es hablar en lenguas. La señal principal es santidad. Lo voy a repetir, es santidad. Porque cuando tú vas literalmente a mirar la naturaleza del Espíritu, el Espíritu es santo. Él es santo, santo, santo. Entonces, si fuiste bautizado en el Espíritu, la palabra bautizar es introducir. ¿En qué? En la dimensión del Espíritu. Bautizarse es ser introducido en una dimensión. ¿En qué dimensión? En la dimensión del Espíritu. Por lo tanto, se te va a dar acceso a replicar el carácter del Espíritu. Escuche esto, por favor. Se te va a dar acceso a replicar el carácter del Espíritu. Significa que la bondad, la paz, la benignidad, la mansedumbre, la fe, la templanza, el amor, la santidad, es lo que vas a poder replicar con libertad. Esa es la señal contundente de que usted recibió el Espíritu Santo, que usted fue bautizado por el Espíritu Santo, no el hablar en otras lenguas. Eso lo ha hecho la iglesia porque de repente en un momento de ministración reciban el Espíritu Santo, algunos comenzaron a hablar en lengua. Y gloria a Dios por los que comenzaron a hablar en lenguas. Eso habla de un despertar de su espíritu. Eso habla de varias cosas que no voy a hablarlas hoy, pero eso no tiene que ver con que la persona no tiene el Espíritu Santo. Si yo no hablo en lenguas, entonces yo no tengo el Espíritu Santo. Yo no he sido bautizada por el Espíritu Santo. Eso no es verdad. Tú tienes el Espíritu Santo. Todavía no hablas en lenguas porque no entiendes qué son las lenguas y porque todavía no has pedido, porque si pides recibirás. Leida García dice, yo me quiero inscribir en la escuela de profetas. Ahí está el número telefónico. Leida, ahí te van a colocar el número telefónico. Entonces, escucha esto, por favor. Me pide a la profeta. Ahí está. Anclen ese. Ahí está, amada. Puedes tomar el número y me escribes y yo cuando termine este live yo te voy a enviar la información y te voy a saludar, ¿ok? Entonces, escuche bien lo que le estoy diciendo. Entonces, vaya a Juan 20 en adelante y se va a dar cuenta que Jesús sopla el Espíritu sobre sus discípulos y ninguno de ellos habla en lenguas o no está registrado que se hablaron en lenguas. Por lo tanto, algunos, para que más o menos entiendan, ¿qué pasa en Hechos 2.2? En Hechos 2.2 no viene el Espíritu Santo por primera vez. En Hechos 2.2 viene un empoderamiento del Espíritu. ¿Cómo así, profeta? Claro, son empoderados para ser testigos en otras naciones en donde no se hablan sus lenguas.
¿Alguien está aquí o yo no? Pero ellos ya estaban llenos del Espíritu. ¿En dónde? Desde Juan 20:20 ya estaban llenos del Espíritu. Por eso pudieron sostenerse en el aposento alto, estar unánimes. Me dejo entender, porque la unanimidad no es una habilidad del hombre, es una habilidad del Espíritu. Solo donde verdaderamente reina el Espíritu y gobierna el Espíritu puede haber unanimidad, estar unánimes en un solo pensar, en un solo sentir. Esto no es una habilidad humana, es una habilidad espiritual del Espíritu. Por eso el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno, hay unanimidad en ellos. Entonces ellos pudieron sostenerse en el aposento alto hasta el día de Pentecostés porque había unanimidad producida por el Espíritu Santo en ellos. Wow, yo quiero que alguien tiene que estar entendiendo lo que yo estoy hablando, ¿ok? Entonces, escucha esto, por favor. Entonces, vamos a entender sobre las lenguas. Entonces, ¿qué pasó en Hechos capítulo 2 en adelante? Lo que pasó es que ellos iban a ser empoderados por medio del Espíritu para poder ser testigos en otras naciones. Vamos, le voy a enseñar. Vamos, ¿está todo el mundo listo, preparado? Dele todo el mundo tap a la pantalla, por favor, comparta la transmisión. Y entonces yo le voy a enseñar algo muy profundo. Mientras que usted comparte la transmisión, yo quiero responderle a un hermoso seguidor que creo que me ha preguntado con respeto, creo que lo ha hecho con respeto. Me acaba de preguntar algo con respecto a la escuela de los profetas. Si los profetas antiguos iban a escuelas. Ok, cuando tú vas a estudiar la palabra de manera forense y no de manera superficial, tú te vas a dar cuenta que ciertamente existía algo llamado la compañía de profetas. La gente ignora qué son las compañías de profetas. Las compañías de profetas no son grupos de profetas que se encontraron por alguna parte y dijeron, ay, mira, yo soy profeta y tú también eres profeta. Ah, bueno, vamos a caminar juntos como profetas. No. Las compañías de profetas eran lugares específicos en donde vivían, cohabitaban, ¿quiénes? Los profetas y los hijos de los profetas, o sea, los linajes proféticos, para que usted me entienda. Las compañías proféticas eran comunidades proféticas en donde no solo vivían y habitaban los profetas juntamente con sus familias, sino que los profetas se afinaban entre ellos mismos. Por eso usted te vas a dar cuenta, mira, es más, voy a remontarme a Elías para que tú me entiendas, a Elías. Elías, la gente piensa que Elías era un profeta que andaba solo. No, Elías era un padre profético. Elías es el padre de los profetas. Elías es un profeta profundo. Escuchen esto antes de continuar con las lenguas. Elías, dice la palabra, que cuando él va a partir con Dios, Dios determina llevárselo. Dios dice, necesitamos alguien en el que tú te puedas replicar proféticamente. Escuche esto, replicar proféticamente. Y si no, para responder tu pregunta, cuando Elías se acerca a Eliseo y lanza su manto, lo que le está diciendo es, literalmente, te invito a que puedas seguirme y entres debajo de mi autoridad profética y entonces te conviertas en lo que Dios ha determinado que seas, un profeta. Literalmente, él entiende el llamado. Eliseo suelta las cosas y camina detrás de Elías. Elías forma, lo vuelvo a repetir, Elías forma proféticamente a Eliseo. Le enseña a oír a Dios y eso lo ves cuando Elías está llevándose a Eliseo a Gilgal, a Betel, a Jericó, y salen ciertas compañías de profetas y le dicen, ¿sabes que tu Señor te será quitado? Y él dice, sí, yo lo sé, callen. O sea, él ya había aprendido a oír a Dios, a escuchar a Dios, quizás a percibir, a intuir, a discernir, que son sentidos que desarrollamos los profetas. Entonces, literalmente, nosotros vamos a ver que lo que hizo Elías con Eliseo es replicarse proféticamente. ¿Ok? Vero Ramírez dice, por eso le pidió una doble porción. Ok, yo hablé sobre la doble porción el otro día, que no está hablando que Elías le dio el doble de lo que él tenía, porque nadie le puede dar a alguien más
de lo que no tiene o más de lo que tiene. Es, por ejemplo, si yo tengo un 80% de unción y tú me dices, dame el doble, ¿cómo yo te voy a dar el 160% de unción si yo solamente porto el 80? Eso no tiene lógica. Por lo tanto, cuando habla de la doble porción, está hablando de que él, como un mentor profético, él tiene discípulos proféticos, pero también tiene hijos proféticos. Y el primogénito, escuchen el hijo primogénito, o sea, el primero, él tiene un derecho a una doble porción. Por ejemplo, si yo tengo un 80% de unción, quiero que entienda, ¿qué pasa? Yo voy a repartir entre toda la gente que está a mi alrededor, pero tengo uno que es el hijo, mejor dicho, a lo que apeló Eliseo es a la ley del primogénito. En la primogenitura, cuando hablamos, un padre podía tener 4 hijos y cuando él iba a repartir su heredad, le repartía no a todos por igual, sino que al primogénito, al primero que nació, a ese le da una doble porción de la heredad. O sea, a ti te voy a dar un 40% y a tus hermanos le voy a dar solo un 20%. Eso es lo que hace referencia cuando Eliseo le pidió la doble porción a Elías. No le está diciendo quiero el doble de lo que tú tienes, quiero ser el doble de ti, quiero ser mejor que tú, o quiero que tú me des algo extra de lo que tú tienes. No. Le está diciendo, yo soy un primogénito, te he servido como un hijo, he caminado como un hijo tuyo. Tú has tenido muchos siervos a tu alrededor, mucha gente que te ha seguido, que está contigo, porque ahora lo voy a decir por qué, pero yo soy un hijo tuyo. Te he servido como un hijo, le sirve un padre. Por lo tanto, él está pidiendo el derecho de la primogenitura, que es una heredad doble. ¿Ok? Ahora, escuche esto, por favor. Vamos a continuar. Entonces, ¿qué pasa? Alguien preguntó ahí sobre la herencia material y no espiritual. Existen 2 tipos de herencia. Está la herencia material, que es el trabajo de los hombres para darle a los hombres. La herencia material se la tienes que dar tú a tus hijos. Y la herencia espiritual es el legado que uno imparte sobre la gente que camina con uno. Escuche esto, por favor. Yo le voy a decir algo muy importante. Cuando usted vaya a entrar a un canal, usted tiene que entrar con humildad de espíritu. ¿Qué significa eso? Entre para aprender, no entre para enseñar. Si quieres enseñar, abre tu canal. Entonces, cuando tú abras tu canal, puedes enseñar. Pero cuando tú entras a un canal, entra para aprender, porque eso va a incrementar tu espíritu, a expandir tu espíritu y a revolucionar tu espíritu. ¿Ok? Entonces, no entres a discutir, no entres a enseñar, entra a aprender. ¿Ok? Entonces, escucha esto. Entonces, ¿qué pasa? Para ya terminar con este tema, para la persona que preguntó que los profetas no iban a escuelas proféticas. Ok, Elías tenía varias compañías proféticas que él atendía, a las cuales él instruía, que estaban debajo de su cargo y debajo de su autoridad. Y se lo voy a probar. Cuando usted va a ver que Elías lleva a Eliseo a Gilgal, luego a Betel, luego a Jericó y luego al Jordán, aparecen en ciertos escenarios profetas hablando con Eliseo. ¿Quiénes son esos profetas? Son los lugares a donde Elías llevó a Eliseo, que él entrenaba, ministraba a esos profetas. Escuche esto, él era un padre de profetas. Por lo tanto, cuando ya Elías es llevado y hay una replicación profética sobre Eliseo, Eliseo ocupa el lugar de Elías en todos sus aspectos. Escúcheme bien. ¿Cuál? Sobre todo en cuál? En la paternidad profética. Por eso luego usted ve más adelante a los profetas acercarse a Eliseo y decirle, mi Señor, como se lo decían a Elías. Mi Señor, hemos visto que el lugar es estrecho en donde estamos y queremos ir al Jordán. ¿Será que podemos ir? Y él dijo, sí, vayan. No, pero queremos ir contigo. Y ahí tú vas a ver a Eliseo literalmente entrenando a estos profetas. Ay, Señor mío, se me cayó el hacha y no era mía, era prestada. Ok, mira, te voy a enseñar. Pásame un hierro, mira, ok, tíralo aquí, proféticamente, flotosa, que está envenenada la comida, ven, toma harina. Está enseñando elementos proféticos, cómo pueden ser usados, significados. Lo que pasa es que la gente lee Biblia como si leyera un libro común y corriente, pero no lee Biblia desde el ámbito del espíritu. Y por eso la gente no entiende la Biblia como un libro espiritual. La Biblia no es un libro de cuentos, no es un libro de historias pasadas. La Biblia no es un libro viejo. La Biblia es el único libro que está vivo.
vivo, lo voy a decir, escúcheme bien, que continuamente se actualiza. Si usted no lo sabía, así como su celular dice, hay una nueva actualización, y usted le da y se actualiza su celular. Así mismo la Biblia se actualiza todos los días. Hoy leíste un capítulo, entendiste algo y lo lees en media hora y vuelves a entender otra cosa y lo lees en media hora más y otra cosa, y al día siguiente, y pueden pasar 30 años, y cada día de tu vida que leíste ese capítulo tienes algo nuevo. ¿Por qué? Porque la Biblia se actualiza. ¿Alguien está aquí hoy o no? De continuo, diariamente. ¿Por qué? Porque es un libro que está vivo. ¿Ok? Y lo voy a decir para los que no entienden qué es la Biblia. La Biblia no es un libro, la Biblia no es la palabra de Dios. La Biblia es Dios. Es una dimensión del Cristo. La Biblia es una dimensión del Cristo. Así como usted conoce a Cristo, Jesucristo en carne, así como usted ve, por ejemplo, al Cristo como la estrella de la mañana, así como usted ve a Cristo como de repente el río de agua viva, así como usted ve al Cristo, y así, mira, es que lo tengo que decir, porque si yo no digo esto va a ser una bomba. Por ejemplo, cuando usted va a Moisés y el pueblo de Israel en el desierto, escucha revelación, por favor. El pueblo de Israel en el desierto, usted se va a dar cuenta que dice la palabra que Dios le dijo a Moisés, le dijo, golpea la roca y la roca te va a dar de beber, porque el pueblo tenía sed. Ok, golpean la roca y automáticamente el agua sale y el pueblo bebe. ¿Listo? Luego más adelante el pueblo vuelve a tener sed y ahora Dios le dice a Moisés, no golpes la roca, le dice, ábrele la roca y la roca te dará de beber. O sea, Moisés golpeó una roca y ahora Dios está mandando a Dios a hablar con la roca. ¿Quién es esa roca? Yo le pregunto, ¿quién es esa roca? Esa roca, si usted lee la Biblia, en 1 Corintios, que voy a pedirle a mi esposa que ponga el texto bíblico si se puede, escúchame bien, si usted lee la escritura, esa roca era Cristo. Si usted no lo sabía. Era la roca, dice la roca que era Cristo y que se movía en el desierto, así como se movía la nube, así como se movía la nube, y dice que también la columna de fuego, automáticamente había una roca que se movía con ellos. Y dice, y la roca era Cristo y el agua que bebían era espiritual. Entonces cuando usted va a leer la Biblia, usted se va a dar cuenta que Cristo está en todo. Cristo está en el río, ese río que brotó agua, ese pozo, esa estrella que brilló. Cristo está en todo, son dimensiones del Cristo, son las dimensiones del Cristo. Jesús dijo, en el principio era el verbo. ¿Alguien está aquí hoy o no? ¿Qué es verbo? Palabra. En el principio era el verbo. ¿Qué es la palabra? Es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, la palabra. Entonces, cuando usted ve la Biblia, usted tiene que entender que eso no es un libro. Eso es una dimensión del Cristo. Y usted se va a relacionar con Cristo en una dimensión llamado la palabra. Wow, yo creo que usted, no sé si algunos están entendiendo lo que estoy hablando, pero es profundo. ¿Ok? Entonces, sí, ciertamente, para cerrar con este tema, ciertamente las escuelas de profetas existen, los entrenamientos proféticos existen y son muy importantes. Toda la iglesia enteramente de Jesucristo debería tener entendimiento profético y debería colocarse debajo de una autoridad profética, porque los profetas son la columna vertebral del cuerpo de Cristo. Por eso dice la Biblia que sin lo profético o sin profecía, lo dice en una versión, el pueblo se desenfrena. ¿Ok? El pueblo se desenfrena, el cuerpo se desenfrena, porque no tiene una columna vertebral sólida que lo mantenga firme, erguido, mirando hacia arriba. Esos son los profetas. Por eso necesitamos profetas reales, genuinos, dentro de las congregaciones. ¿Ok? Y para eso Dios está preparando una generación profética para este tiempo. ¿Ok? Gloria a Dios. Y algunos dirán, ay, pero el último profeta fue Juan. No, el último profeta nacido de mujer. Por eso Jesús aclaró, entre los profetas nacidos de mujeres, entre los profetas nacidos de mujer. Significa que si él habló de profetas nacidos de mujeres, hay profetas que no son nacidos de mujeres. Hay profetas que son llamados, convocados por el Espíritu, nacidos del Espíritu. ¿Ok? Escuche bien lo que le voy a decir. Que no vienen de un linaje de profetas, sino que simplemente en su linaje no hay nada. En su linaje pueden haber narcotraficantes, pueden haber hechiceros, pueden haber de todo, pero Dios, el Espíritu, levanta un profeta de ese linaje. ¿Ok? Para que usted lo comprenda. Entre los profetas nacidos de mujer, Juan dice, es el mayor de todos. Pero en el reino de Dios, ¿qué está diciendo en el reino de Dios? ¿A qué se refiere con eso en el reino de Dios? O sea, pero todos los profetas que nacen, no por líneas sanguíneas, sino que nacen por la matriz del Espíritu, son mayores que Juan.
Es lo que está diciendo. Los profetas continúan hasta el día de hoy y continuarán hasta el día que Cristo haya terminado con todo esto. Amén. Listo, puedo continuar aquí con las 3 dimensiones del hablar en lenguas. Mire que usted ha sido instruido en lo profético. Y quiero aprovechar antes de entrar en este tema, si usted quiere estar debajo de autoridades proféticas, ser instruido proféticamente, entender el reino de lo profético, el reino de la profecía, aprender a mirar en el mundo espiritual, a oír en el mundo del espíritu, crecer, amplificar la voz de Dios en tu vida, ahí está el número para información de la escuela de los profetas. Ahí está, le voy a dar 20 segundos para que usted lo anote y le dé tap tap a la pantalla, ¿ok? Ahí está el número telefónico para que usted nos escriba y al final yo le voy a enviar. Ahí alguien ya me escribió. Las personas que me hayan escrito, al final, alguien me pregunta si yo soy el mentor de la escuela de profetas. Sí, mi esposa y yo somos los que instruimos proféticamente a todos los que están ahí. Evangelista Guioni Salas dice: saludos, apóstol, muy edificante, bendiciones. Bendiciones, mi amado, el Padre te bendiga. Gracias, Señor. Evangelista, yo no te conozco, amado, pero cuando estaba leyendo lo que tú me escribiste, tuve una percepción y vi como una llama de fuego en tus manos. Vi una llama de fuego en tus manos y prepárate porque Dios te ha dado una unción para incendiar a esta generación. Gracias, hijo. Dios te ha dado una unción para incendiar esta generación. Y la marca de tu ministerio, escúchame bien, aunque yo veo algo con respecto a milagros, pero más que milagros yo veo el incendiar a esta generación. O sea, Dios te ha dado una unción para que cuando tú ministres, para que cuando tú impongas tus manos, para que cuando tú declares una palabra, cuando la gente esté debajo de esa atmósfera que Dios te ha dado, esa unción que Dios te ha dado, una de las marcas más fuertes será que esa gente será incendiada, será incendiada. Te voy a explicar esto, evangelista. Escucha esto. Dime si todavía estás ahí para saber que estás escuchándome, por favor. Dime si todavía estás ahí, evangelista, que me escribiste hace un momento, porque quiero decirte algo que tiene un... Ahí está. Escúchame, amado, escúchame. Esta marca que yo estoy viendo, que vi tu mano extendida y vi una llama de fuego, la marca literalmente es, tú recuerdas cuando dice que Jesús resucitó y él se le apareció a 2 discípulos que estaban camino a Emaús. Y dice que ellos no reconocieron a Jesús en la dimensión en la que él estaba, pero dice que él comenzó a hablarles, comenzó a llevarlos desde el principio, Moisés, etcétera. Y de repente, cuando entraron a la casa y Jesús partió el pan y ellos comieron y se dieron cuenta, se abrieron sus ojos y dieron cuenta que era Jesús el que estaba ahí, ellos dicen una palabra muy interesante y ellos dicen: wow. Dice: con razón que cuando Él nos hablaba, nuestro corazón ardía. Esa es la marca que Dios te está dando. Esa es la unción que Dios te está colocando en tu ministerio. Una marca y una unción que va a hacer que esta generación arda. Sienta ese fuego cuando tú hablas, cuando tú impartas, cuando tú ministres. Solo mantente en el altar de Dios. Mantente en el altar de Dios. Mantente en el altar de Dios. No confíes en tus dones. No te apoyes en tus dones. Cuando hablo de confiar en el don, hablo de no apoyarte en el don. Hay muchos ministros que se apoyan en el don y no se apoyan en su altar. No te apoyes en el don, apóyate en el altar, porque el don está limitado, pero el altar es ilimitado. Amén. Dios te bendiga, Soledad, bienvenida. Amén. Entonces voy a empezar. Ahí está la información de la escuela de los profetas. Todo aquel que quiera información de nuestra escuela profética. Amén. Y evangelista, si tienes la opción de entrar a la escuela de los profetas, si quieres información, escríbeme. Es bueno que te formes proféticamente, porque si hay 2 unciones potentes para tocar una nación, para tocar un continente, es cuando se une la unción profética con la unción evangelística. Es muy poderoso, muy profundo esa mezcla de estas dos oficinas. Amén. O de estas 2 unciones o estos 2 mantos.
Entonces, escuche esto. Hoy yo voy a hablar, como le decía, estoy hablando con respecto a las lenguas. Estoy hablando sobre la importancia de las lenguas. ¿Ok? Y he hablado de algunos misterios. Algunos me han escuchado hace un momento y otros no. Pero quiero decirles lo siguiente. Escúchenme esto. Todos ustedes necesitan entender que las lenguas están vigentes, que las lenguas son reales, que las lenguas son importantes. Pero cuando nosotros hablamos de lenguas, debemos de entender que las lenguas operan en 3 dimensiones. Anote todo el mundo que quiera aprender. Las lenguas operan en 3 dimensiones. Bendiciones, gente de Ecuador, gente de República Dominicana. Bendiciones, profeta Jesse en España. Dios te bendiga. Bienvenido. Entonces, escuchen esto, por favor, que les voy a enseñar. Escuchen esto, por favor. Entonces, las lenguas operan en 3 dimensiones. La primera dimensión de las lenguas son, escucha, anote esto por favor, son las lenguas a las que nosotros llamamos las lenguas de los hombres. Anote, las lenguas de los hombres. Escucha bien lo que le estoy diciendo para la gente que quiere entender el don de las lenguas o las lenguas en sí. Las lenguas operan en 3 dimensiones, ¿ok? La primera dimensión de las lenguas se le conoce como la lengua de los hombres o las lenguas de los hombres. ¿Cuál es esta dimensión? Es el tipo de lenguas que aparecen en el libro de los Hechos, capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Si usted lee detenidamente el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1 en adelante, aparecen 2, escúcheme, 2 dimensiones de las lenguas. Primero, mire lo que dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Punto. Aquí hay un primer escenario. Y aquí hay unas lenguas que se les han repartido que literalmente tienen como finalidad, esto lo enseñé en un live pasado, como finalidad activar el fuego del Espíritu que estaba dentro de los apóstoles. Recuerde que en Hechos capítulo 2, los apóstoles no son llenos del Espíritu. Escúchame bien por primera vez. En Juan 20, 21 y 22 es que los apóstoles son llenos del Espíritu por primera vez. Por eso Jesús resucita, se le aparece a los 11 y le sopla sobre ellos y le dice: recibid el Espíritu Santo. ¿Alguien está aquí? Recibid el Espíritu Santo. Entonces, la primera vez que los apóstoles reciben el Espíritu es en Juan 20, 21, 22. ¿Ok? Escuche esto y anótalo, y si quiere vaya a la Biblia y léalo. Y ellos fueron llenos del Espíritu. Pero luego Jesús les dice: no salgan, no se vayan por algún lugar. ¿Por qué? Porque tienen que ser buenos administradores de su tiempo, de su vida, de la gracia que yo les he dado. Si ustedes se van a tierras lejanas en donde no hablan sus lenguas, presta atención, ¿van a qué? Van a desperdiciar la unción, van a desperdiciar energía, van a desperdiciar dinero, van a desperdiciar un montón de cosas. Por lo tanto, quédense en el aposento alto, quédense en ese lugar hasta Pentecostés, no se muevan de ahí, porque yo tengo un empoderamiento que les va a permitir ser testigos en otras naciones. Presta atención, yo quiero que todo el mundo entienda lo que yo estoy hablando. Entonces, ellos esperan unánimes, como lo dije, estaban unánimes. O sea, en un mismo pensamiento, en un mismo sentir. Esto no es humano. Es difícil que 2 seres humanos estén en unanimidad. La única forma de estar en unanimidad es que el Espíritu Santo esté en ambos. Y el Espíritu de Dios produce la unanimidad divina, que es la que aporta el Padre, el Hijo y el Espíritu. Que aunque son 3, son 1. ¿Alguien está aquí hoy o no? Entonces, ¿qué pasa? Ellos esperan ahí, llenos del Espíritu Santo, desde Juan 20, 20 en adelante. Están llenos del Espíritu, desenvolviéndose en la unanimidad del Espíritu que está dentro de ellos y esperando el momento donde se abre un portal en el mundo espiritual, Dios mío, donde se abre un portal, porque las fiestas
como la Pentecostés, como la Pascua, etcétera, se abren portales en el mundo espiritual. Son los moedín de Dios. Entonces, esperen que se abra un portal en el mundo espiritual y yo les voy a descargar, porque cuando las fiestas abren portales, hay descargas espirituales, emanaciones espirituales. Entonces, voy a descargar una emanación espiritual de mi espíritu que les va a permitir vivir una experiencia nunca antes vivida en la tierra. ¿Qué va a pasar? ¿Va a pasar algo parecido? ¿A qué? ¿Lo digo o no lo digo? Va a pasar algo parecido a la Torre de Babel, pero sin que pierdan la unanimidad de hablar todos el mismo idioma. Escucha esto. Eso es lo que voy a hacer. Voy a repetir lo que pasó en Babel, pero será diferente. Ok, ellos esperan. Dice que la primera parte viene como un viento recio y asientan lenguas, dice, como de fuego. Estas primeras lenguas que aparecen aquí son una dimensión de las lenguas que yo voy a hablar en un momento. Pero luego de esto, estas primeras lenguas lo que hacen es producir y activar el fuego del Espíritu en ellos para ser testigos. ¿Ok? Y luego dice que aparecen, mire lo que dice aquí, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Punto. Aparte, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. No es la primera vez que están llenos. Es que aquí lo que pasa es que hay un empoderamiento, una medida que se les está dando para algo específico. Y dice lo que dice aquí, mira, y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Se dieron cuenta que arriba ya están hablando unas lenguas, pero ahora van a hablar en otras? Ok. ¿Cuáles son estas? La primera dimensión de las lenguas, que son las lenguas de los hombres. ¿Ok? Y se le aparecieron, dice, y fueron todos llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, cuando hablamos pero escucha esto, cuando hablamos de estas lenguas, ¿cuáles fueron? Fueron 14 tipos de lenguas distintas que ellos hablaron. Partos, medos, elamitas. Si usted lee esa porción de las Escrituras, los apóstoles comenzaron a hablar de las maravillas de Dios en otras lenguas, o sea, en otros idiomas de los hombres. ¿Ok? El que no hablaba italiano, hablaba italiano. El que no hablaba la lengua de los partos, hablaba de Dios en la lengua de los partos. El que no hablaba la lengua de los medos, hablaba de Dios en la lengua de los medos, de los elamitas. ¿Me dejo entender lo que está pasando? Quiero que usted entienda lo que está ocurriendo. O sea, se acaba de descargar, el Espíritu Santo les acaba de descargar. ¿Será que lo digo o no lo digo? Les acaba de descargar 3 dimensiones en Hechos 2:2 y son las 3 dimensiones de las lenguas. ¿Ok? Pero en la primera que yo estoy hablando es de las lenguas de los hombres. Por eso ellos comenzaron en ese momento a poder ser testigos de Dios en otras lenguas que no habían estudiado, que no conocían. Y esto es importante. Escuche esto, por favor. Siempre que se te dan, importante que lo entienda, siempre que se te dan lenguas humanas a tu espíritu, o sea, un idioma que no estudiaste. De repente, de un momento, hablaste portugués, comenzaste a hablar en portugués, comenzaste a hablar en inglés, comenzaste a hablar en italiano, comenzaste a hablar en mandarín. Y dice, esta lengua es como china, esta lengua es como árabe, esta lengua parece como inglés, esta lengua es como tal. O sea, es una lengua de hombres, es una dimensión de las lenguas. Dios mío. Escucha esto, es una dimensión de las lenguas que se te ha dado, pero siempre que ocurra esto, en realidad lo que está ocurriendo es que Dios te está dando acceso a un país, te está dando acceso a una nación que todavía no has conocido. O sea, y esto es importante que usted lo entienda. ¿Por qué? Porque Dios les dio a estos apóstoles las 14 lenguas que aparecen en Hechos para que ellos literalmente ahora cuando se movieran del lugar donde estaban pudieran entrar a ciertas naciones según la lengua que estaban hablando para ser testigos. O sea, sí, se lo voy a decir para que usted me entienda. Muchos de nuestros amados y hermosos apóstoles que vemos en la Escritura, que viajaron de una ciudad a otra, de una nación, a otra, predicaron de Cristo en otras lenguas. ¿En qué lenguas, apóstol? En las lenguas que recibieron en el aposento alto, cuando el Espíritu Santo los empoderó con una dimensión de lenguas llamada las lenguas de los hombres. Entonces, cuando Dios, escúcheme bien, cuando Dios te da una lengua, por ejemplo, yo entré a Brasil sin saber el portugués ni nada,
y de un momento a otro mi esposo y yo predicamos en portugués, hablamos en portugués. ¿Alguien me está entendiendo? O sea, ¿por qué? Porque en un momento Dios me permitiría no solo entrar en esta nación, vivir en esta nación y predicar en esta nación y levantar una iglesia en esta nación. Entonces, literalmente, yo quiero que usted entienda que esa es la primera dimensión. Cuando usted comience a notar en usted, mira, esa lengua es mandarín, esa lengua es rusa, esa lengua es eso. ¿Qué está pasando en realidad? No es que el Espíritu te está dando una lengua y nadie te va a entender a tu alrededor. Lo que Dios te está diciendo es, te acabo de entregar una dimensión. Te acabo de abrir una puerta en el mundo espiritual que te va a dar acceso a una nación y ya te di la lengua como indicio de esa nación a donde yo te voy a llevar. El problema, y mira lo que voy a decir aquí que es muy profundo, el problema es que la iglesia ha tergiversado Hechos capítulo 2 y creen que hablar en lenguas es simplemente una señal de llenura del Espíritu y no un empoderamiento y de acceso, escucha, un empoderamiento de acceso para una nueva nación, para que seas testigo de Dios en otra lengua, en otro idioma. ¡Wow! Dios mío, dale tapa a la pantalla, por favor. Entonces tenemos un montón de personas que hablan en chino, que hablan en mandarín, que hablan en otras lenguas, en otros idiomas, y todavía literalmente no han ido a ninguno de esos países a predicar porque simplemente les han dicho que esas lenguas son simples señales de que el Espíritu está en ti y no un empoderamiento para ser testigo en una nación específica en la lengua de esa gente. ¿Alguien está aquí? Yesenia dice, wow, sorprendente. Así es. La gente ha naturalizado un poco a Dios y no entiende cómo Dios opera. Por eso es complejo. ¿Ok? Ahora, entonces, ¿cuál es la primera? Déjenme avanzar, por favor. ¿Ok? ¿Cuál es la primera lengua, la primera dimensión de las lenguas? Cuando hablo de lengua, las lenguas de los hombres. ¿Ok? Que es un empoderamiento sobrenatural de Dios, donde Él te entrega una lengua de acceso para ser testigo en una nación específica a donde Dios te quiere llevar. Amén. Gloria a Dios. El segundo nivel de las lenguas, anote por favor ahí, el segundo nivel o dimensión de las lenguas son las lenguas angélicas. ¿Ok? Y Pablo habla de eso. Pablo dice, si yo hablase lenguas angélicas y no tengo amor, dice Pablo, ¿ok? Y él habla de lenguas angélicas. Entonces existen algo llamado las lenguas angélicas. Entonces la segunda dimensión en las lenguas, aparte de las lenguas de los hombres, son las lenguas angélicas. Y aquí hay algo muy profundo que yo voy a decir de parte de Dios. ¿Ok? Escuche esto. Y es que usted tiene que entender que con las lenguas, cada dimensión de lengua que yo le voy a hablar, te da acceso a un reino diferente, a hablar de parte de Dios a un reino distinto. Escuche esto. Las lenguas de los hombres, que estoy hablando de los distintos lenguajes, idiomas que Dios te puede dar, te dan acceso al reino de los hombres, que es el reino físico, al reino de los hombres, para hablarle a los hombres de parte de Dios. La dimensión de las lenguas angélicas, Dios te las da con la finalidad de poder hablarle a los ángeles. Porque la Biblia dice que los ángeles son seres ministradores que han sido enviados ¿para qué? Para ayudarnos ¿a qué? A ejecutar el propósito de Dios, a hacer las cosas de Dios. ¿Cómo tú vas a poder hablar con los ángeles si no hablas su lengua? Los ángeles no hablan tu idioma. Quiero que tú lo entiendas. Ellos tienen unas lenguas, ¿ok? Se llaman lenguas angélicas. Entonces, cada vez que tú hablas lenguas angélicas, le estás hablando a ángeles. Se te ha dado acceso ¿a qué? Al reino angelical, aún para hablarle a los ángeles de parte de Dios, para comandar los ángeles de parte de Dios. Y esto es una dimensión que tienes que aprender a usar. ¿Por qué? Porque habrán momentos en donde el hombre no te querrá ayudar. El hombre puede tener lo que tú necesitas. El hombre puede tener lo que te hace falta, pero él no te quiere ayudar, porque así es en la tierra de los hombres. A veces los hombres no quieren ayudar a los hombres. Entonces, ¿qué haces? Debes de cambiar. Escucha esto. Debes de cambiar de lenguas
¿A qué? A las lenguas angélicas para pedir ayuda a los ángeles, y los ángeles te ayudarán de parte de Dios. ¿Habrá alguien que está entendiendo lo que yo estoy diciendo? Por favor, a los ángeles. Amén. Lo voy a decir, algunos de ustedes tienen mucho tiempo hablándole a los hombres y no ganan nada ni reciben nada. Es el tiempo que cambies de dimensión de lenguas y uses las lenguas angélicas para hablarle a los ángeles y puedas recibir lo que estás necesitando en este tiempo. Amén. Entonces están las lenguas de los hombres que te dan acceso al reino de los hombres para hablarle a los hombres de parte de Dios. Están las lenguas angélicas que te dan acceso al reino angelical y para hablarle a los ángeles, comandarlos de parte de Dios. Y luego está, escúchame bien, el tercer nivel o la tercera dimensión de las lenguas. La tercera dimensión de las lenguas, que son las lenguas espirituales, o la Biblia los llama las lenguas desconocidas. ¿Ok? Algunos lo llaman en una versión las lenguas extrañas. Lenguas extrañas se le llaman extrañas porque no existe ese idioma aquí en la tierra. ¿Ok? Son lenguas desconocidas o las lenguas espirituales. Ahora, quiero que entienda esto. Este tercer nivel o esta tercera dimensión de lenguas que existen, llamadas las lenguas desconocidas, se hablan en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 2. Mire lo que dice. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, ¿correcto?, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Qué interesante. Entonces, las lenguas, escúchame bien, las lenguas extrañas, desconocidas o espirituales, como las llamamos, nos dan acceso ¿a qué? No al reino de los ángeles, no al reino de los hombres, porque no lo entienden. Te da acceso al reino de Dios, en donde hablas directamente al Dios de los misterios. ¿Alguien está aquí? Al Dios de los misterios. Vamos, procese lo que le estoy diciendo, por favor. Déjeme ver aquí un texto bíblico que quiero mostrarle. Dice aquí, Deuteronomio 29 dice, las cosas secretas, o sea, los misterios, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. ¿Ok? Entonces, las cosas secretas, las cosas ocultas, los misterios, ¿a quién le pertenecen? A Dios. Entonces, cuando usted habla las lenguas extrañas, las lenguas espirituales o las lenguas desconocidas, dice que hablas misterios. O sea, escucha, le hablas directamente al Dios de los misterios, al Dios que posee los secretos. Corintios 14:2 y Deuteronomio 29:29. ¿Ok? Entonces, las lenguas desconocidas o extrañas son una dimensión en la que no te diriges a los hombres, en la que no te diriges a los ángeles, sino que te diriges a Dios. ¿Por qué? Porque esas lenguas hablan misterios. Y el único a quien le pertenecen los misterios, según Deuteronomio 29:29, es a Dios. ¿Alguien está aquí hoy o no? Entonces, las personas que hablan en lenguas desconocidas hablan misterios y se están dirigiendo directamente a Dios. Para todos aquellos que se burlan, para todos aquellos que andan diciendo por ahí que sí, que esa gente está loca, que está hablando tonterías, que se están inventando, tenga cuidado, porque esa persona no está hablándole a tu reino, al reino de los hombres, sino podría utilizar la primera dimensión de la lengua y hablar cualquier lengua terrenal a la que Dios. Tampoco le está hablando al reino de los ángeles, le está hablando al reino de Dios, directamente a Dios. ¿Ok? Ahora le voy a revelar un secreto. Escuche esto. Le voy a revelar un secreto profundo. Preste todo el mundo atención. Bendiciones, mi Carlito. Dios te bendiga. Bendiciones también por ahí. Estaba el profeta Carlos Arias. Dios te bendiga, hijo. Escucha esto. Dios nos ha permitido a todos nosotros movernos en estas tres dimensiones de las lenguas. Escuche esto, por favor. Cuando usted tiene el Espíritu Santo, una de las características del Espíritu, ¿sabes qué es? Ministrar o administrar las cosas como Él quiere. Presta atención. Dice, y el Espíritu les daba que hablasen como Él quería.
Entonces, estas dimensiones, estas tres dimensiones de lenguas que yo les estoy hablando, que son la lengua de los hombres, las lenguas angélicas y las lenguas desconocidas, extrañas o espirituales divinas, escúchame bien, estos tres tipos de lenguas, estas tres dimensiones están en el espíritu y Él las puede dar como Él quiere. Hay momentos donde Él va a querer que tú seas testigo en Francia, entonces Él te desata la primera dimensión de la lengua de los hombres y te da acceso a esa nación para que tú hables de Cristo y seas testigo de Cristo en esa lengua sin haberla estudiado. Hay momentos donde el Espíritu necesita que tú comandes en el reino angelical y literalmente Él te va a dar las lenguas angélicas y vas a entender que estás hablando con ángeles. Ahora, alguno me preguntó, ¿y cómo yo sé cuando estoy hablando lenguas angélicas? Porque comenzarás a percibir un mover angelical profundo. Escuche esto, por favor. Un mover angelical profundo. Gente que está orando y declarando y siente que las manos te queman. Sientes una brisa que pasa a tu alrededor. Sientes como una vibración de energía a tu alrededor. Sientes que alguien te habla de afuera, no de adentro, porque de adentro es el Espíritu Santo, sino de afuera. Sientes como que pasa una luz, sientes como que algo pasó rápido. ¿Qué pasa? Todas estas, yo no puedo hablar ahorita en profundidad sobre señales, lo voy a hablar cómo discernir. Es más, escúchenme. Yo ahorita estoy en la escuela de los profetas, estamos hablando sobre el profeta y el discernimiento. Hoy yo voy a hablar algo muy profundo. Hoy tenemos clase profética en la noche. Si alguien va a entrar a la escuela de los profetas, hoy tiene clase en las noches con nosotros. 10 de la noche, hora España, tiene clase profética con nosotros, todos nuestros alumnos. Si usted entra hoy a la escuela de profetas, hoy puede tener clase con nosotros. Voy a hablar sobre el profeta y el discernimiento forense. Y la próxima clase del domingo voy a hablar cómo discernir a los ángeles en medio de nosotros proféticamente, ¿ok? Entonces, ahí está el número de la escuela de los profetas si usted quiere entrar. Entonces, escuche esto. Cuando el Espíritu Santo quiere que tú le hables al reino angelical, Él te va a dar las lenguas angélicas y tú comienzas a hablar un tipo de lengua. Por eso uno dice, a mí me cambian las lenguas cuando hablo. Claro, porque no cambian las lenguas. Lo que en sí pasa, ¿sabe qué es? ¿Lo digo o no lo digo? Cambiaste de reinos. Dios mío, lo que acabo de decir es muy profundo. Apóstol, yo no sé, yo comienzo a orar así con el entendimiento y Padre, en el nombre de Jesús. Ok, estás orando en el reino de los hombres, pero luego comienzas a hablar una lengua distinta y cambiaste de reino, no de lengua, cambiaste de reino y al cambiar de reino cambiaste de lengua. ¿Ok? Y para dirigirte a ese reino necesitas esa lengua. Estás en el reino angelical. ¿Cómo sabes que estás en el reino angelical? Literalmente porque comienzas a percibir el movimiento de los ángeles. Comienzas a sentir comandos. Declaro que esto pasa, declaro aquí, declaro allá. Y ahí estamos comandando literalmente ángeles. Y ahí comienza literalmente, me dejo entender, los ángeles son de guerra, bueno, en la intercesión siempre ocurren, la mayor parte de las lenguas angélicas se activan en los tiempos de intercesión, en los tiempos de guerra espiritual, para que usted lo sepa, y también en los momentos de la profecía fluida, porque hay ángeles proféticos, ¿ok? O ángeles de profecía. ¿Listo? Pero esto no es una clase de ángeles, para yo poder enseñarle más profundo sobre esto. Entonces, ¿qué pasa? De repente usted ya comienza a caer y entra en un estado donde usted comienza a percibir a Dios y habla otro tipo de lengua. Acabas de accesar al reino de Dios. ¿Ok? Entonces, cambiar de lenguas no significa que Dios te está renovando las lenguas, no. Significa que Dios te está cambiando de reinos. Y al cambiarte de reino, tiene que cambiarte de lengua porque cada reino tiene una lengua distinta. ¿Ok? Vamos, Dios mío. Dios mío. ¿Listo? Ya para ir terminando, escuche esto que le voy a revelar un misterio. ¿Listo? Escuche esto, por favor. La oración puede ser, eso significa, después de haber enseñado esto, usted tiene que entender que la oración, présteme atención, por favor, la oración, tu oración puede ser respondida por 3 reinos. Escúcheme esto. Tu oración puede ser respondida por 3 reinos. Puede ser respondida en el reino de los hombres, puede ser respondida por el reino angelical o puede ser respondida directamente del reino de Dios, por Dios mismo. ¿Ok? Tienes que entender esto. Mira, y Jesús lo habló.
Y esto es muy profundo lo que yo le voy a decir. Jesús literalmente cuando nos enseñó a orar, porque Él es un maestro de la oración, nos enseñó a orar en tres reinos, utilizando las tres dimensiones de las lenguas. Vamos, alguien escuche esto, por favor, que esta es una bomba. Ya, que Dios te bendiga, hija. Rómulo, bendiciones, hijo. Escuche esto. ¿Cómo así? Jesús era un maestro para la oración. Y cuando Jesús enseñó a orar a sus apóstoles, a sus discípulos, les enseñó a orar en tres reinos y utilizando las tres dimensiones de lengua que yo le estoy hablando. ¿Dónde lo dice? Cuando usted va a Mateo capítulo 7, escuche esto, Mateo capítulo 7, versículo 7, escuche esto por favor. Leida García, mi WhatsApp es este. Ok, ya te lo van a anotar ahí. Escuche esto. Mira lo que dice Mateo 7:7. Dice, pedid y se os dará. Una dimensión. Luego dice, buscad y hallaréis. Otra dimensión. Llamad y se te os abrirá. Escuche esto, que esto es profundo lo que le estoy diciendo. Aquí están las tres dimensiones de las lenguas. Pero nadie lo ha visto ni nadie lo ha entendido porque simplemente lo leen, pero más no buscan la revelación y la opinión del Espíritu. Escuche esto, por favor. Lo que le voy a decir es muy importante. Pide y se te dará. Ok, esto hace referencia a qué? ¿A qué dimensión? ¿A qué reino? Al reino de los hombres. Pide y se te dará. Esto hace referencia al reino de los hombres. Se le pide a los hombres y los hombres te dan. ¿Alguien está aquí? ¿Con qué pido? Con la primera dimensión de las lenguas, que son las lenguas de los hombres. Utiliza la lengua de los hombres y pides y se te dará. Pero ¿qué pasa si pides a los hombres y los hombres no te dan? Porque esto es lo que está diciendo. Pide y se te dará. Pero si pides y no se te da, busca entonces y hallaréis. Y si buscas y no haya, toca y se te abrirá. Está hablando de tres reinos. Escuche esto, por favor. Entonces dice, pide y se te dará. Hace referencia al reino de los hombres. Pides a los hombres y los hombres te dan. Pero ¿qué pasa si pides y los hombres no te dan? Entonces sal de esa dimensión de la lengua de los hombres y entra a la lengua de los ángeles. Y entonces busca y encontrarás. Este es un nivel de ángeles. Esto ya estamos hablando de un acceso al reino angelical, donde yo a través de la dimensión de la lengua angélica, lo que hago es ahora no es pedir, sino buscar y encontrarás. Este es un nivel angelical. Pero luego dice, tocad y se te os abrirá. No dice que tú abrirás, dice que alguien se te abrirá. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque la Biblia dice que Jesús es el único que abre puertas y cierra puertas. Jesús abre puertas y cierra puertas. Entonces si dice la palabra, dice tocad y se te os abrirá. ¿Quién va a abrir? Jesús. Entonces estamos hablando de un acceso al reino de Dios, al reino del Padre, al reino de la luz. ¿Alguien me está entendiendo o no? Entonces Jesús nos enseñó a orar en tres dimensiones y a orar en tres reinos y buscar respuestas en tres reinos. Si pides y no recibes en el reino de los hombres, entonces busca y encuentra en el reino de los ángeles. Y si no recibes y no hayas nada en el reino de los ángeles, entonces busca y toca, y se te abrirá y recibirás directamente la respuesta desde el reino del Padre. Ay, Dios mío, yo espero que ustedes hayan entendido esta dimensión que yo acabo de desatar. ¿Alguien está aquí? Escuche esto. Hay personas que entran todavía hay gente que entra y dice, no se dejen engañar por esa sutileza. Yo digo, Dios mío, qué dimensiones de ignorancia tan profundas. La gente quiere vivir en ignorancia. Yo lo voy a decir, escuche lo que yo voy a decir, más peligroso, todo el mundo escuche esto, más peligroso que no orar es ser ignorante. Escuche esto, es no tener conocimiento. Y escucha lo que le estoy diciendo porque esto es enteramente espiritual. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, mi pueblo perece. No dice porque no ora. Dice, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. ¿Qué es la falta de conocimiento? Es ignorancia.
Entonces, la gente más peligrosa en la tierra es la gente ignorante. ¿Por qué? Porque el ignorante critica lo que no conoce, persigue lo que no entiende. ¿Mm? ¿Mm? ¿Alguien está aquí? Entonces, las tres dimensiones de hablar en lenguas. Está la dimensión de la lengua de los hombres, que hablamos al reino del hombre. Está la dimensión de las lenguas angélicas, que hablamos al reino de los ángeles. Y está las lenguas extrañas, desconocidas, espirituales o divinas, donde hablamos al reino de Dios directamente. El Espíritu Santo, cuando tienes comunión con el Espíritu Santo, Él te puede llevar a operar en las tres dimensiones de hablar en lenguas. Padre, en el nombre de Jesús, quiero orar por todos aquellos que están ahora mismo en esta masterclass. Gracias porque muchos de ellos han dispuesto su espíritu para aprender, han dispuesto su espíritu para entender, comprender los misterios profundos del espíritu con respecto a las dimensiones de las lenguas. Padre, yo te pido que ellos puedan experimentar estas tres dimensiones de las lenguas. Enséñales a hablar en el reino de los hombres, en el reino de los ángeles y en el reino del Padre. Que ellos puedan operar en estas tres dimensiones de las lenguas. Que si piden y no reciben, entonces que busquen y hallen. Y si no buscan, si no hallan al buscar, entonces que toquen y que se les abra. Padre, yo te pido que ellos puedan revolucionar su vida de oración de manera sobrenatural. Aún te voy a pedir algo especial. Todo el mundo levante su mano. Te voy a pedir algo especial, que cuando ellos estén en tiempos de oración, en tiempos de intimidad, y ellos perciban, Breka, Sotori, Amtalaya, sí Señor, y ustedes persigan. Escuche esto, algunos dirán, ¿por qué cuando estaba orando apóstol habló en lenguas? ¿Sabe por qué hablé en lenguas? Porque el Señor acabó de entregarme un misterio. El Dios de los misterios acabó de entregarme un misterio. La Biblia dice que el que habla en lenguas habla misterio. Acabé de recibir un misterio en mi espíritu. Y el Señor te manda a decir a todos los que están aquí, hay momentos donde vas a orar y vas a hablar una lengua, pero tu espíritu te dará testimonio que la lengua que estás hablando no es una lengua que no pertenece a este reino, o sea, el reino de los hombres, sino que es una lengua que pertenece a este reino. Puede ser una lengua hebrea, una lengua griega, una lengua asiática, una lengua, etcétera. Pero es una lengua que tú sabes, que el Espíritu te da testimonio que es una lengua que forma parte del reino de los hombres. Y a partir de ese momento tienes que entender que Dios te está dando acceso y que hay un llamado de Dios para que tú puedas ir a ese lugar y Dios te usará en ese lugar. Amén. Entiende esto. Yo le pido a Dios en el nombre de Jesús que usted comience a descubrir cuáles son los lugares de acceso a los que Dios te va a llevar y te ha dado oportunidad de llevar su palabra por medio de las lenguas, de la dimensión de la lengua de los hombres. También pido que cuando estés orando, intercediendo, clamando, puedas entender cuando estás articulando el lenguaje angelical, las lenguas angelicales. Pido que el Señor te dé sensibilidad para percibir los ángeles a tu alrededor y entiendas que esas lenguas han activado el reino angelical, la dimensión angelical y el trabajo angélico a tu favor y a favor del reino de Dios. Y también que entiendas cuando estás operando en la dimensión de las lenguas extrañas o las lenguas celestiales que les llamamos y se te dio acceso directamente al Padre, donde yo le voy a decir, ni los ángeles entienden lo que estás hablando, ni los demonios entienden, ni los hombres. ¿Por qué? Porque el Padre habla en privado con los hijos y cada conversación que el Padre tenga con los hijos es privada. Y por eso Él te lleva a esa dimensión de las lenguas celestiales para hablar contigo a solas. Padre, te doy gracias. En el nombre de Jesús, bendigo a todos los seguidores, hijos proféticos, alumnos de la escuela de profetas. Gracias por los nuevos seguidores, por todas las personas que están aquí, que ellos puedan crecer en los reinos del Espíritu y tener un entendimiento mayor de todas las cosas espirituales. Oro por aquellos que van a entrar a la escuela de los profetas. Oro por aquellos que verdaderamente van a ser parte de la compañía de los profetas y van a colocarse debajo de la autoridad profética para ser instruidos. Oro para que ellos, Señor, puedan ser parte y puedan desarrollarse de tal forma que se conviertan en instrumentos poderosos en tus manos, que sacudan y destruyan todo imperio de las tinieblas en cualquier lugar donde tú los lleves. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Ahí está el número de nuestra escuela de profetas. Si quiere información de la escuela de profetas, escríbanos ahora, por favor. Escríbanos ahora. Sí, es normal. Todo eso está en el ámbito del espíritu.
¿ok? Entender aún tus propias lenguas está en tu capacidad. Mira, algunos dicen, ¿por qué, profeta, por qué yo no entiendo mis lenguas? Te lo voy a explicar por qué no entiendes las lenguas. ¿Sabes por qué? Uno, porque es el lenguaje de tu espíritu y lo quieres entender con tu alma o con tu mente humana, pero es un lenguaje espiritual. Pero puedes discernir o interpretar tu lengua como a través de tu espíritu. Pero para esto necesitas comprender, y esto es muy interesante lo que voy a decir, que tu espíritu tiene algo llamado el discernimiento. El discernimiento no es solo un don. El discernimiento es un sentido de la anatomía de tu espíritu. Y cuando tú comienzas a discernir, a despertar el sentido del discernimiento, escúchame bien, que eso lo estoy hablando en la escuela de los profetas, ¿qué sucede? Que las lenguas, y lo voy a decir, las lenguas humanas se interpretan, pero las lenguas espirituales se disciernen. ¡Wow! No, váyase con esto que le acabo de decir. Las lenguas humanas se interpretan, pero las lenguas espirituales, tanto las angélicas como las celestiales, se disciernen. Y esto es un trabajo y una obra entera del sentido del discernimiento de tu espíritu si trabajas en ella. Amén. Ahí está mi número. Yesenia dejó un número ahí. Por favor, alguien tómele un screenshot. Repítelo si puedes, Yesenia, por favor. Tu número. Amén. Todos los que están interesados en la escuela de profetas y quieren crecer, quieren avanzar, quieren revolucionarse proféticamente. Apóstol, no soy un profeta, pero escuchen, están los profetas, están las voces proféticas y están las personas proféticas. Toda la iglesia debería ser profética, ¿ok? Así que espero que me escriban. Lidia quiere crecer. Los que están escribiéndonos ahí, por favor, tomen screenshot. Ahí está Nicky también, dice en mi WhatsApp. A ver, tenemos mucha gente aquí. Vamos a tomarnos el tiempo para poder escribirles. Saludos a todos. ¿Qué les pareció la enseñanza de hoy? ¿Aprendieron? ¿Aprendieron? Sí. Qué bueno, me alegro. Ahí está Mari también, escribió. Paola dice excelente, poderoso, poderosa. Excelente, dice María Isabel, Dios te bendiga. Marta, hermoso, dice, aprendimos. Amén. Amén. Desde Puerto Rico, Dios te bendiga. Bueno, si usted quiere ir más profundo, puede caminar con nosotros en la Escuela de los Profetas. Camine con nosotros en la Escuela de los Profetas y verá todo lo que usted aprenderá. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, pero que Dios se las revela y se las enseña a la gente que lo ama y que lo busca. Amén. Amén. Ya te respondo. Para las personas que me dicen ya te escribo, ya les respondo. No se preocupe. Amén. Ahí está el número de información de nuestra Escuela de Profetas. Les amo mucho. Los bendigo. Ha sido un placer estar. Hoy tenemos clase profética, una clase adicional para los profetas. Las clases oficiales son los domingos, pero hoy tenemos una clase adicional por la noche. Así que prepárese para que usted pueda ser parte de esa clase. Amén. Si todos los que van a entrar ahora a la Escuela de Profetas, hoy usted puede literalmente ser parte de nuestra clase. Amén. Sí, Nicky, me alegro que hayas aprendido. Amén. Bueno, les amo. Chao, chao. Bendiciones a todos. Dios les bendiga. Alguien me pregunta, ¿tiene un costo? Sí, tiene un costo la Escuela de Profetas, pero es casi un regalo, literalmente. Bendiciones. Chao, chao.